Buenas noches, estamos nuevamente en Opinión Pública. Soy Francisco Abundis y junto con Alejandra Palacios, como cada semana, estaremos haciendo interpretación de este nuevo actor de nuestra democracia, la opinión pública. En este programa tenemos la convicción de que la opinión pública debe ser entendida, debe ser analizada. Lo haremos básicamente a través de un instrumento de medición que son las encuestas y tendremos en este programa invitados, tomadores de decisiones, analistas, académicos, a los que les pediremos que nos ayuden a entender este nuevo fenómeno, este nuevo actor, la opinión pública. Hanna, buenas noches. Francisco, muy buenas noches a usted. Bienvenido otra vez a Opinión Pública. Hoy hablaremos sobre las estrategias y los lemas en las campañas políticas. Como sabemos, faltan apenas 3 meses para las próximas elecciones presidenciales y de diputados y senadores federales. Los estrategas políticos son los encargados de diseñar todas y cada una de las acciones a seguir por los candidatos y los partidos políticos. Su objetivo es posicionar a su candidato en el corazón y mente del votante. El estratega debe dar con las debilidades del contrincante y encontrar las fórmulas que permitan que su candidato se mantenga en la punta, si es que tiene la ventaja, o remontar posiciones cuando ocupa lugares secundarios. Con la ayuda de las encuestas, los estrategas calculan dónde se pueden ganar votos, en qué lugares no deben descuidarse y las zonas en que la pelea por los votos aún es posible. Los estrategas deben de tener olfato y recursos para llevar a su candidato a la victoria. En Opinión Pública, a estos estrategas políticos se nos antoja preguntarles: ¿será que una buena estrategia de campaña es capaz de hacer ganar a un mal candidato? ¿Un buen candidato pierde si su estrategia de campaña es mala? ¿A ustedes les dan crédito sobre las victorias? ¿Les cobran públicamente las derrotas? ¿Hasta dónde son capaces de llegar por alcanzar la victoria? Para ayudarnos a resolver estas y otras dudas sobre el tema de hoy, estrategias de campañas políticas, me da mucho gusto presentar a Marcos Bucio. Marcos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches, Francisco. Gracias. Marcos Bucio es un hombre con muchísima experiencia en el terreno de las estrategias electorales en México. Estuvo involucrado en 3 campañas presidenciales del PRI, la de Luis Donaldo Colosio, la de Ernesto Zedillo y la de Francisco Labastida Ochoa. Con este último, vivió la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, donde ahora es profesor. Cuenta además con una amplia carrera en la administración pública y la vida legislativa del país. También me acompaña esta noche Hugo Scherer. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Francisco, buenas noches. Gracias. Hugo Scherer estudió antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Incursionó en la producción de cine con películas como Los motivos de la luz, La mujer del puerto y Su Alteza Serenísima. Su contacto con el cine lo llevó al mundo de la publicidad y a partir de esta experiencia fundó varias empresas dedicadas a la producción y servicios fílmicos, así como de estrategia en marketing político y comercial. Ha formado parte de más de 70 campañas políticas en los últimos 17 años. Toda campaña política tiene como objetivo principal posicionar al candidato en el corazón y en la mente del votante. Paco, para estas elecciones presidenciales, ¿qué candidato está mandando un mensaje claro al electorado? ¿Qué datos tenemos de parametría? Los datos que tenemos y que quiero que me ayuden a entenderlos, Marcos, Hugo, es datos que medimos recientemente, ahora en el mes de marzo, en los cuales le preguntamos al elector quién considera usted que es el candidato con el mensaje más claro. Una encuesta nacional en viviendas mayores de 18 años. Lo que nos responden es Felipe Calderón, 1 de cada 5 diría que Felipe Calderón es el de mensaje más claro. Roberto Madrazo, 24%, y Andrés Manuel López Obrador, 33%. Una primera pregunta que para mí surge de estos números es, esto creo que tiene poco que ver con lo que estamos viendo en términos de spots televisivos. Y lo que nos están diciendo algunos de los analistas recientemente es que esta campaña depende de lo que pase en estos spots, en estas campañas mediáticas en los siguientes 3 meses. ¿Cómo podemos explicar que esta idea de la claridad del mensaje o el mensaje más posicionado lo tenga el candidato a la presidencia, que no solamente está liderando las encuestas, es la primera preferencia de la mayor parte de los mexicanos, sino que además es el que dicen que tiene el mensaje más claro cuando es el que tiene el menor número de anuncios? Hugo, si quieres darnos. Bueno, a mí me parece muy relevante y revela claramente por qué la gente prefiere a López Obrador o por qué lo está prefiriendo hasta hoy. Uno, el posicionamiento de Andrés Manuel viene de 6 años para acá. No es un asunto menor.
Su convicción de un gobierno que equilibre a la sociedad ha sido claro, reiterado y lleva 6 años diciéndolo y haciéndolos ver todos los días. En el caso de Roberto Madrazo, los últimos 6 años ha sido una discusión muy interna del PRI, pero con mucha revoltura acerca de su mensaje, y hoy él no ha podido centrar su mensaje sobre lo que va a ser el gobierno por toda la historia que tiene atrás. Y Felipe Calderón es el más nuevo, o sea, entró hacia finales del año pasado con un mensaje un poco opositor al gobierno de Fox, visto que el candidato oficial era Santiago Krill, le dio muchos puntos o muchas expectativas a ciertos segmentos que lo prefirieron, y cuando ya arrancó la campaña vimos todos que estaba ya un poco perdido, que no lo conocíamos lo suficiente, que no sabemos una historia contundente de él y que no hay una manera clara de ver claramente quién es Felipe y qué quiere. Pero independientemente ya de qué quieren o no quieren, yo creo que la publicidad a estas alturas del partido está vista. Todos ya los vimos, y muchos o pocos. Si reiteran o no el mensaje, no creo que vaya a haber una gran diferencia. Hablo por el número de spots. Y creo que el que es más claro en todos sus spots por claridad es López Obrador. Okay. ¿Dirías en algún sentido que los efectos de campaña son marginales o lo que vamos a ver son marginales? ¿Tú qué dirías de esto? Bueno, diría que para entrar al tema del mensaje es más importante responder las preguntas que hizo Alejandra, de si la estrategia que tanta importancia tiene en una campaña electoral. Si con una mala estrategia puede ganar un candidato, yo te diría que no. La estrategia es la parte más importante del proceso electoral y es la que determina el mensaje. Un candidato malo puede ganar incluso con una buena estrategia, como fue el caso de la Rúa, que era un personaje muy aburrido, que no tenía posibilidades de venderse, no era carismático. ¿Y qué fue lo que dijo, no? Pero solo hizo un spot. Su spot decía, soy aburrido. Soy aburrido, pero no robo. No ando en Ferrari. Y fue suficiente, ¿verdad? Para ganar, así es. Y no robo como Menem quiso decir. Y eso entró en la aspiración de los votantes y obtuvo el triunfo. En segundo lugar, un buen candidato pierde con una mala estrategia, sí, por supuesto, que es el caso de Francisco Labastida con una estrategia equivocada en el 2000, que podía haber ganado, pero con la estrategia equivocada cualquiera va a perder. Y la estrategia determina justamente cuál es el mensaje conectado a la investigación, o sea, cuáles son las aspiraciones del votante para poder conectar correctamente. Siguiendo entonces esa línea de mensaje, quien tiene el mejor mensaje ahorita es López Obrador, porque conecta con una aspiración de los mexicanos que es equilibrar la distribución de la riqueza. Tenemos 53 millones de mexicanos en pobreza, le llaman moderada, no importa si están clasificados como patrimonial, alimentaria o de capacidades, son 53 millones de pobres. De esos 53 millones de pobres están 30 registrados en Sedesol, en programas de oportunidades. Y de esos 30 millones, probablemente 18, porque los registran con su credencial de elector, tienen credencial de elector, y de acuerdo a las cifras que tú manejas muy bien, pues si vota un 44-50%, pues ahí ya hay una base de 9 millones de votos, diríamos, duros, a quien le está mandando un mensaje que es primero a los pobres. En el caso de Calderón, pues ha cometido errores justamente de una estrategia equivocada. Está mal asesorado, determina 3 mensajes en 60 días. Primero es Vamos, Pasión y Valor por México, que es un apoyo a la selección nacional en Alemania, que no te conecta nada con el votante. Y antes era Mano Firme. El segundo es Manos Firme, ¿verdad? Que no conecta tampoco si no se deslinda de los hechos señalados en la percepción pública de la familia Briviesca. Y en tercero, Vamos a Vivir Mejor, que ya lo utilizó el PRI en el 2003 y que incluso hay reclamos en ese sentido. Pero ninguno de los 3 conecta justamente con las aspiraciones y lo que le duele al elector, que lo da la investigación, ¿no? Te dice que lo que le duele a la gente es la necesidad de empleo, está conectado con los pobres. Lo que le duele al pueblo de México es la corrupción y la inseguridad pública. Y eso te determina que el mensaje de Roberto Madrazo tiene una más alta recordación que Calderón, por ejemplo, en inseguridad pública, que lo ha posicionado a través de spots,
pero que la gente dice, bueno, pues está bien que hable de inseguridad pública, es lo que me duele, pero no creo en esta persona porque no es un mensajero creíble para mí que lo resuelva. Ese o otros temas. Hugo, Marcos nos dice que un buen candidato con una mala estrategia puede perder. ¿Tú crees que este es el caso de Felipe Calderón o también es el candidato? Yo creo que aquí hay que definir dos aspectos fundamentales. Claro que tiene razón Marco, pero todos vimos confundidos con que la estrategia es lo que se ve en tele, no necesariamente. Yo puedo decirte que difícilmente un buen candidato, que es buen candidato porque la gente que lo reconoce es porque es bueno, difícilmente pierde. Yo no he visto que un candidato malo le gane a uno bueno. Y si no hay razones o económicas o de cansancio que hacen que cambie. Por lo menos hablo de México. Pongo un caso. Cuando Monreal ganó en Zacatecas, Monreal era mejor candidato que cualquiera. Y la estrategia de Monreal tenía mucho menos recursos que en ese entonces el PRI. Cuando Leonel Cota ganó en Baja, es exactamente lo mismo. Y cuando el PRI perdió Acapulco con Ceferino y gobernador, pasó lo mismo. En el caso de Nuevo León, lo pongo, Nati era mejor candidato que Fernando, no, que Mauricio, y ganó Nati. En el caso de Patricio con el que seguía Barrio, ganó Patricio. Yo no veo perder, y yo creo que Fox era mucho mejor candidato que la Bastida, sin duda. Y hoy creo que Andrés Manuel es mejor candidato que los otros dos, sin duda. También pienso que Colosio era el gran candidato del PRI, que es la gran ausencia en el partido histórica. Sí, así es. Pero como grupo, no solo como persona. Lo que representa. Pero siempre vi a Patrón del PAN en Mérida, perdón, en Yucatán, ganar a un candidato, Orlando Paredes, mucho. No estoy hablando de juicios de personas, estoy hablando de candidatos. Nunca he visto perder un buen candidato que sea competitivo en recursos y que tenga, pues, por eso la estrategia creo que lo que dice sí es cierto, pero también la gente creo que no se equivoca. Pero parte sobre la base de que tienen más o menos recursos, o sea, acceso a los medios de manera más o menos que tengan similar, acceso a los si no, medios. ¿no? Es que la estrategia no es televisión. Así es. O sea, la estrategia es más importante que exceso de dinero, o sea, que el que más spots tenga en televisión. Así es. Y la estrategia es más importante que el voto duro de un partido incluso, que es el error del PRI en este momento, de apostarle al voto duro del partido y creer que con eso va a ganar. Es totalmente equivocado. La estrategia tiene que ver con el posicionamiento que tienes a través de muchos años. Lo hizo Fox durante 4 años, lo ha hecho López Obrador durante 6. Tiene que ver con el recorrido nacional, tiene que ver con la estrategia que tienes con los votos indecisos, tiene que ver cómo hables con la gente y tiene que ver sobre todo, más importante, con el temperamento social que existe en ese momento. Para ponerte un ejemplo, en el caso de Colosio, será el miedo que tenía la sociedad mexicana por la muerte de Luis Donaldo, por el asesinato por Chiapas. Y fue una reacción. Y fue una reacción y conecta muy bien el eslogan incluso de Ernesto Zedillo que dice bienestar para tu familia. Que era en el caso del 2000, Donaldo, ¿verdad? El temperamento social, el humor del electorado era cambio. Era cambio de milenio, era basta. Queremos otra opción, queremos alternancia. Dice, digo, como un precepto de estratega básico, que finalmente todas las elecciones se tratan de cambio o continuidad. Y que quien representa, cuando son de continuidad, bueno, es el mensaje. Y yo fíjate y además eso lo discutimos hace muchos años, Marco y yo. La gente cambia cuando el gobierno es estable económicamente. Yo pienso que el gobierno de Fox tiene estabilidad, por eso la gente está preparada. Que es la historia de las revoluciones también, que es la gran historia de los cambios. Tú y yo lo hablamos, pero hace 6 años, la gente, como la estabilidad que le dio Zedillo, con un gobierno que empezó muy mal y económicamente, no hago juicios de valor, sale mejor con un crecimiento del 7%, etcétera, la gente está preparada para cambiar. No, y hoy está preparada para cambiar, porque la estabilidad económica se siente. Si hubiera muchas revolturas, el caso de Ernesto Zedillo, con un candidato nuevo, con un mensaje que toma de alguien que muere fatalmente, no estaba el país para cambiar porque había inestabilidad, estaba la guerrilla y el final del gobierno de Carlos Salinas con muchas tropezones, ¿no? Entonces, lo que está sugiriendo, yo estaría preguntar, ¿esta es una elección de cambio o de continuidad? Esta es una elección para mí
están buscando quién realmente hace los cambios. Sí. Entonces el temperamento social es de certidumbre, de definición de rumbo de país, y quién hace los cambios, desde la utilización del poder en las formas, que también es un acierto del observador cómo lo conecta, porque no vieron cambio en la utilización de la casa presidencial y de los beneficios y los privilegios en el poder. Y eso lo estaba esperando la gente en el 2000, mucha gente votó por eso. Entonces hay una serie de cuestiones que el votante recibe, que son mecanismos inconscientes que lo despiertan y que le dan simpatía con un candidato. Y mi pregunta nada más, ¿inconscientes o vas tomando conciencia en el camino? Yo creo que vas tomando conciencia, inconscientes porque en primer lugar esa parte del votante son los independientes, los indecisos, los switchers incluso, que no son lo mismo ninguno de los dos ejemplos, pero que van modificando su comportamiento conforme van recibiendo señales, que es lo que los mueve. En esto que dijiste hace un momento y retomando la idea de los cambiantes, los switchers, o que algunos decimos que son swingers más bien, me gustaría que nos fuéramos a la idea de las segundas preferencias o qué es lo que pasaría si uno de los dos candidatos no está, que nos serviría como un ejercicio de análisis. Nos quedamos con esto en mente y regresamos a Opinión Pública. Los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante en las campañas políticas, pero sobre todo la televisión, a través de la cual 6 de cada 10 mexicanos reciben los mensajes de los políticos que aspiran a un puesto de elección popular. La radio y la prensa escrita tienen impacto relevante, pero en círculos de población menos grandes. De acuerdo con una encuesta de Parametría, los temas políticos de las campañas son tratados en las pláticas familiares por 24% de los mexicanos, es decir, que apenas una cuarta parte de los potenciales votantes tienen las elecciones como un tema para tratar en casa. Es interesante porque finalmente se están yendo por el lado equivocado de la ecuación. Ahora, en este caso de estrategia, te diría, por ejemplo, Calderón, desde mi punto de vista, con una estrategia adecuada, ahorita estaría en empate técnico con López Obrador. Yo no creo, fíjate. Te voy a decir por qué. En primer lugar, porque comete errores de primaria, o sea, designa 2 coordinadores de campaña, cuando entonces durante 60 días que tenía la plataforma positiva del partido interno, o sea, de la elección interna, lo pierde y entran en duplicidad de funciones, lo mismo que la Bastida, y conflictos internos. Se parece mucho, ¿no? Se parece muchísimo, sí. Segundo, no tiene un mensaje adecuado en 60 días. Entonces, ¿cómo mueves tú? No, siendo el menos conocido. ¿Sí? Tercero, o sea, te mandaste al... El ser menos conocido puede ser la gran ventaja o la gran desventaja. Ya es. Así es. O sea, para mí lo que estás diciendo es que se dio a conocer mal rápido. Así es, exactamente. Es que está entre PRD y PAN. Pues, no, yo creo que nada más el PRI. Realmente preferiría abstenerme, no me parece ninguno de los candidatos. Pues el PAN. Mi segunda opción, híjole, no tengo. La verdad todavía no tengo un partido en el cual votar. O sea, los candidatos más fuertes, López Obrador, Madrazo y bueno, y el otro. O sea, todavía no me convencen bien sus propuestas. Estamos nuevamente en Opinión Pública. Estamos debatiendo sobre estrategias de campaña, qué está pasando con cada uno de los candidatos, qué es lo que están asumiendo para hacer o elaborar sus estrategias de campaña. Y nos quedamos con una pregunta, Marcos Hugo. ¿Qué es lo que están asumiendo los candidatos, yo les diría, para hacer una campaña que ahorita es francamente negativa, ¿no? Es negativa y en el caso del PRI es una campaña retadora, ¿no? Me reta el debate, reta explicar algunos de los temas del candidato que está liderando las encuestas. Y por otro lado, una campaña de Felipe Calderón que sugiere que vamos a meter a la presidencia, si no cambiamos las preferencias, a un líder indeseable como Hugo Chávez. Es prácticamente los mensajes, ¿no? ¿En qué están pensando estas campañas? ¿Cuáles son los supuestos? Y si creen que estos supuestos están bien o no, Marco.
Yo creo que la contrapropaganda no es positiva cuando si alguien no diseña un ataque que realmente dé un daño fatal, se le revierte al que está emitiendo el ataque. De manera que argumentos como este hombre es peligroso para México, si no es por qué, se le revierte, se genera un efecto teflón. Es un hombre que ha sido atacado permanentemente y que mantiene su posicionamiento desde hace un año. De manera que yo creo que hay una estrategia equivocada. En el caso, por ejemplo, de la confrontación, los mexicanos no estamos acostumbrados a los ataques. Es una estrategia norteamericana en donde la cultura del norteamericano está diseñada para eso, para atacarse entre unos y otros desde niños, las competencias. Y dos partidos. Y se compiten a muerte y después se van a comer. Aquí no, aquí hubo un baño de sangre a principios del siglo pasado en donde los mexicanos queremos más conciliación y concordia. Y te diría que en el caso, por ejemplo, de Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿recuerdas aquellas campañas negativas en donde probaban sin decir qué era y decían, me gusta más la Pepsi-Cola? Se pusieron de acuerdo porque la campaña negativa le afectaba a los dos. Claro. Yo creo que es un proceso que vamos a tener que superar en México. ¿Al electorado le molesta oír al electorado le cuestiones molesta, negativas, salvo que sea creíble con un videoescándalo? Alejandra, el votante lo que quiere realmente de un proceso electoral y de la democracia es algo que le mejore su bolsillo. No que estén peleando unos con otros. Y que en todo caso, si es negativa, está esta distinción de si es negativa sobre gestión o es negativa sobre individuo, ¿no? La de gestión todavía tiene alguna posibilidad porque es crítica simplemente con una administración, la de individuo es la más problemática. Pero tú dijiste algo ahora, Hugo, el problema es que no es de dos, es de tres. Claro, esa es una. Y dos, nada más voy a redondear lo que dijo Marco. Si un ataque es fatal o no es fatal, se puede medir en si pegas en la intención del voto. Voy a hablar de las dos campañas. Si va a debatir Andrés Manuel o no con los 3 o 4 o 5 candidatos que hay, ¿cambiará la intención de voto? Lo dudo. Y dos, que lo comparen con Hugo Chávez, que la gente en México debe saber poco de Hugo Chávez, aunque lo que se informan es que lo conoce más o menos 30%, 40% de la población, y la que lo conoce ya tiene opinión de voto. Tampoco veo que sea un daño fatal. Pero sobre las negativas yo nada más quisiera poner un punto. Primero, tiene que ser un argumento de intención de voto. Y segundo, a un candidato de lucha y de protesta como ha sido Andrés Manuel, es re difícil pegarle por esos argumentos. O sea, el problema de Andrés Manuel no está en gestión y honestidad y puede estar en proyecto de país que no necesariamente la gente tiene claramente. O sea, no necesita ser una negativa para comparar el proyecto de país que ofrece uno y el otro. Entonces, pues, tienes que irte a una negativa para decir que tú eres bueno y el otro malo. Yo pienso que en México, aunque no les guste o sí les guste, no voy a discutir eso, no la creen. Esa es la que me parece importante. Y además genera falta de credibilidad en el sistema político y en los políticos. Marcos, nosotros vemos que las campañas primero empiezan con un tono agradable y conforme va pasando el tiempo y los candidatos van viendo que van perdiendo lugar en la competencia, pues van aumentando este ruido. Como estratega, ¿cuándo decides empezar a meter esta guerra sucia? O sea, ¿a partir de cuándo decides, ahora sí voy por todas? Yo creo que es un diseño de estrategia que tiene que ver con la información que tengas, que es parte de la investigación. La investigación no es nada más saber cómo van, quién va en primero, el segundo y tercero, sino tiene que saber el candidato y su grupo, cómo piensa la gente, y tiene que saber las debilidades del candidato opositor. Y con esas debilidades, si tú tienes esquemas en donde puedas demostrar lo que vas a atacar, entonces sí es válida la contrapropaganda y depende del timing de cómo vayan las cosas, sacarlo, ¿no? Lo que yo sí estoy convencido es que si atacas diciendo López Obrador o López Hablador es un peligro para México, pues eso no es perder el dinero en la televisión. En términos de estrategia les quería señalar unos datos que creo que podrían ser útiles para esta discusión. Algunos investigadores creemos que los indecisos de pronto no resuelven tanto, los indecisos acaban siendo abstencionistas, que de pronto importa más preguntas como la segunda opción, que sería si no vas a votar por el que me acabas de decir, ¿a quién preferirías, no? Y me parece que hay en la tabla que tienen ustedes enfrente, que los televidentes tienen ahora en televisión, se las leo y le doy una traducción rápida. Lo que dice básicamente estos datos es que el PRI está un poco atrapado porque no importa qué haga, ellos no son la segunda opción ni para López Obradoristas ni para la gente de Felipe Calderón, ¿no? O sea, ellos son la tercera opción.
Entonces, si se van del lado de Felipe Calderón o se van del lado de Andrés Manuel López Obrador y se van por la segunda opción, esos votantes no se van a ir con el PRI, lo cual yo creo que en términos de estrategia me parece un gran problema para el PRI. Pero por otro lado, para el PAN, en realidad, si bien la segunda opción es el PRD, y para los perredistas la segunda opción es el PAN, digamos, el debate de sumacero está ahí, en realidad hay más panistas dispuestos a irse con López Obrador que López Obradoristas dispuestos a irse con el PAN, en proporciones de 1 de cada 4 que está con Felipe Calderón, el 26% se iría con López Obrador, y solo 1 de cada 5 se iría con, de los de López Obrador se irían con el PAN, lo cual implica que también tiene ventaja. Sigue teniendo ventaja en segunda opción el candidato que está lidereando. ¿Qué harían ustedes con estos números que parecen tan problemáticos? Fíjate bien, lo voy a hablar ahorita como periodista, pero hay que colocarse en los 3 áreas. Así es. Si ya sabes que no vas a subir por la segunda opción y tomando en cuenta que los indecisos se abstuvieran, a ti lo que te queda es que el PAN y el PRD empataran para ser competitivos. O sea, le tendrías que ayudar a Calderón de alguna manera, no digo que a lo mejor es lo que está haciendo con la negativa, para que pueda subir Calderón y que baje Andrés Manuel y todos estén en la banda de los 30, que es donde el PRI no se ha movido. Esa es la manera en cómo ayudas a que los que están ahorita desbalanceando los tercios se vayan hacia... O sea, estás diciendo, el PRI del 30% no va a bajar, suceda lo que No suceda. sé si no vaya a bajar, lo que sé es que es muy difícil que suba. ¿Por qué? Por algo que ya dijimos. O sea, el candidato priista es alguien que no está en el cambio, que es alguien que no representa una opción de cambio en el país, y 2, ha tenido una campaña negativa desde hace 6 años de su propio partido, que lo ha dejado como muy imposibilitado de ser competitivo en términos del voto razonado, útil, etcétera. No es la opción, y eso es lo que estás diciendo. Así es. ¿Tú crees probable que el PRI y el PAN se sienten a platicar? O sea, un día digan, bueno, pues ya esto, como están las cosas, no vamos a avanzar. No creo. No creo que lo hagan. No es bueno para el sistema de partidos en México. Lo que es malo es que el PRI se ha estacionado con una base mínima y no tenga posibilidades de competir, porque justamente afecta el sistema de partidos en donde la gran conformación nacional está casi en tercios. El PRI probablemente pueda incluso, dependiendo de los candidatos y sus campañas a diputados y senadores, obtener la mayoría en el Congreso. Y si las cosas como siguen, la votación más alta, así es, la votación más alta, la primera minoría, y probablemente hasta mayoría en el Congreso, probablemente 42, dependiendo de las campañas, por la conformación nacional. O sea, el problema y la tragedia del PRI es que no tiene un sistema competitivo, no tiene un candidato competitivo en un sistema competitivo, que no tiene un mensajero creíble de cambio, y que el candidato Roberto Madrazo partió a su partido buscando ser el candidato. Entonces, obviamente, hoy solo una parte de su partido lo apoya. Entonces, si no hay, tú no puedes hablar de honestidad si eres deshonesto. Y no puedes hablar de renovación y cambio, que es lo que dijimos es el temperamento social, si tú tienes un pasado de acompañarte de personajes cuestionados por la sociedad, y que lo refrendas de los dinosaurios, pasado y presente. Que justamente fue uno de los errores de estrategia en el 2000 de Francisco Labastida. O sea, tampoco se pudo hacer en la campaña de Francisco Labastida. O sea, pesó más el viejo PRI que los deseos y la estrategia. ¿Y crees que 6 años después está pasando lo mismo otra vez? Peor todavía. O sea, peor. Si en aquel entonces fue un grave error haber sumado a Manuel Bartlett, por ejemplo, que tenía en la percepción de los jóvenes una responsabilidad en la caída del sistema en 88, y haber sumado a cuadros desprestigiados en la lista de diputados y senadores, no puedes contradecir la estrategia, porque el electorado no es tonto, el electorado se da cuenta de lo que pasa. Si tú estás hablando de que vas a un nuevo PRI y tus acciones estratégicas son equivocadas, vas a perder. Hay otro caso, se deslindó Francisco Labastida muy tibiamente de Carlos Hank, de Jorge Hank, y después en una gira en el Estado de México, en Toluca, lo sentaron al lado del personaje. Entonces el electorado dice, pues me estás tomando el pelo. ¿O sí o no? Tienes que tomar una estrategia, definir tus acciones estratégicas, y como soldado y general,
no desviarte de ella. Digamos, en algún sentido podríamos decir que los temas institucionales, estructurales de cómo está conformado el PRI está rebasando al mismo PRI en su campaña porque están tomando decisiones que le afectan en esto que podríamos llamar, ya no imagen, yo creo que es un tema de credibilidad, ¿no? Ojalá y fuera imagen, porque imagen hay recursos, ¿no?, para cambiarla, pero es credibilidad. En esto diría, si vemos que el PRI está tan limitado, vamos con el PAN. Sí. Imagínate. Incluso nada más te complementaría, Francisco, con una muestra de una prueba. Hace 10 meses el PRI estaba en 40% de preferencia como partido. Solo necesitaba que el PRI hiciera un proceso similar a Acción Nacional, creíble, que el presidente del PRI se hiciera a un lado y generara una competencia entre los aspirantes con una nueva personalidad y una nueva cara, con posibilidades de ser mensajeros de cambio, y necesitaba un candidato competitivo que mantuviera ese 40% de preferencias, no un candidato que empezara a disminuir la preferencia por partido. ¿Qué fue el del Tucón? Exactamente. Ahora, en el caso del PRI, cuando se da este esquema de ya tener la competencia como viene dándose sin levantar, viene lo que son los indecisos. Pero los indecisos siempre, sobre todo que tienen intención del voto, yo estoy convencido en que sí son una parte importante de la decisión de la elección, o sea, de quién va a ganar. Y esos indecisos se mueven también conforme lo que es la aspiración del electorado y la sociedad en general. Si, por ejemplo, en el estado en Guerrero, en la elección para gobernador, recuerdas que las encuestas daban por empatado a Seferino Torreblanco con Héctor Astudillo, y sin embargo ganó por 8 puntos. ¿Y era por qué? Porque los indecisos nunca dijeron por quién iban a votar, y eran panistas que votaron por sacar al PRI de Guerrero. Que se cayó el PAN. Así es. Sí. Ese es un ejemplo muy claro de cómo están ocultos y que 10% de la gente vota el día de la fila en la urna. Que es un caso excepcional y que, por cierto, no son indecisos, fueron panistas. Así es. Que por eso yo digo bueno, que y todavía eran tienes panistas. razón, que fueron panistas. Entonces, en este caso igual, con esta segunda opción, los panistas formados en la fila, que votaban por el PAN en la pasada, probablemente cambien su intención de voto en el momento de la fila y vayan con lo que consideren que sea el mensajero de cambio. ¿Qué hace el PAN, Hugo? ¿Qué hace el PAN? El asunto del PAN, si aquí lo analizamos, ¿cuántos del PRI son factibles de tomar por el lado del PAN? Es decir, tú no vas por los obradoristas, tú irías... Yo por lo pronto no. Por lo pronto me iba mucho más a consolidar otro proyecto para los azules. O sea, si vas en tercer lugar, ¿con quién es más fácil competir? ¿Con el primero o con el segundo lugar? Sería la primera pregunta. Y la segunda es ¿dónde hay más? O sea, y yo me iría sobre donde hay más, no sobre donde hay menos. O sea, es más, estoy más amenazado por los priistas que pueden ir al PRD que con los panistas que pueden venir conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Okay. O sea, ¿a qué atiendo? Dos, con un asunto que creo que tiene mucho que ver lo que dice Marco. O sea, Roberto, independientemente de la persona que es, que no se le ha probado nada, que en el fondo no tiene más que mala fama porque públicamente no hay un juicio, no hay nada contra Roberto, nunca ha habido nada, sino es una campaña del PRI mismo. Ahí es donde el prismo yo pienso, se desgajó. En esto me gustaría regresar, que eso nos lleva al tema de los atributos de los candidatos, ¿no? ¿Se puede vender todo un candidato o hay atributos intrínsecos que van más allá de lo que digan las campañas? Sí. Regresamos en un momento, estamos en Opinión Pública. Alrededor del 59% de los mexicanos tomó ya la decisión de por cuál partido votará en las próximas elecciones presidenciales y 24% más afirmó que está casi seguro de a qué partido o candidato dará su voto en julio venidero. Apenas un 8% de la población en edad de votar se encuentra entre los rangos de poco seguro y nada seguro, lo cual deja una franja muy reducida de acción para los estrategas de las campañas políticas que buscan votos entre los que todavía pueden cambiar de posición y dejar en el olvido a su actual favorito. Es impresionante lo de Calderón, que te voy a decir, yo creo que pocas gentes han tenido la oportunidad que tuvo él. Sí. De a Davis.
O sea, quien está perdiendo la campaña es Calderón. No, y los empresarios todos, a ver, ¿cuánta lana te damos? Lo que quieras. El partido en el poder. Todo. Es alguien, ese sí es alguien que dices tú, no tenía una negativa. Fíjate bien, pudo haber hasta, por panista puede haber ganado. Porque el gobierno no es panista, es una cosa ahí muy... Primero, que ese es un deadlock ahí complicado, ¿no? Pero, o sea, ¿qué haces con el gobierno? No, yo sí soy panista, estos no, pues son unos improvisados, ganó, tiene su mérito, lo sacó, pero no sabe gobernar, yo voy a hacer esto. Yo te diría que Calderón, el candidato Calderón y el candidato Roberto le están ayudando a mantener su ventaja a AMLO, ¿no? Bueno, y el 21 de marzo fue una cosa espectacular. Porque los dos o será Juárez y López Obrador. Exactamente. Sí, o sea, pero al nivel, ¿no? Sí. O sea, que se llamaba Bicentenario. Bicentenario, además. Sí. ¿Qué candidato te transmite más confianza? El PRD. ¿Más orgullo? Más orgullo, pues él también, ¿no? Sí. ¿Más esperanza? Él. Bueno, de hecho no mucho, pero pues creo que es el... Así no cumple con todas las cosas, pero sí, sería él. ¿Más miedo? ¿Más miedo? El de más miedo. Híjole, pues... Madrazo, como que lo encuentro, no sé, como que se ve muy, no sé cómo decirlo. ¿Y quién te produce más enojo? ¿Enojo? También Madrazo. ¿Qué candidato te produce más orgullo? Pues ninguno, pero pues no hay de otra, hay que votar. ¿Más miedo? Pues no, tampoco, es algo indiferente. No, ninguno, realmente no me convence ninguno. Ya realmente las elecciones son un circo, pues ya todo es popularidad, nada tiene que ver realmente con lo que la situación política de este país, pues. Ya no me convence ninguno. Estamos de regreso aquí en Opinión Pública hablando sobre las estrategias de campañas presidenciales. Llegamos a un acuerdo en que Felipe Calderón no ha sabido aprovechar la legitimidad que obtuvo en su proceso democrático interno para ser seleccionado como candidato a la presidencia del PAN. ¿Nos podrían describir cuáles creen que son sus errores de estrategia de campaña? Bueno, yo creo que primero no tener una estrategia adecuada que se demuestra en no tener un mensaje claro, como lo señalamos. 3 mensajes dispersos es el que menor recordación de mensaje tiene en las mediciones. Segundo, por dogmatismo religioso, cometió el error de mandar una señal equivocada a los jóvenes diciendo el asunto del aborto o de la píldora. Tercero, es hacer un issue, perdón, Marcos, de algo que no era issue. Así es. O sea, es crearlo prácticamente. Así es crear algo cuando tú tienes que entrar con una en el mundo es polémico, ¿no? Para es un tema polémico. Izquierda o la derecha. Así es. O sea, no puedes caer en un hoyo polémico. En este punto le echan mucho la culpa a Televisa, ¿no? Que lo invitó primero a hablar y le hizo la pregunta. La culpa es del candidato. O sea, el candidato es el que tiene aciertos y desaciertos. Es el responsable incluso de la aplicación de la estrategia. Es el responsable, si la estrategia es correcta o equivocada, también es su decisión. Creo también que está cometiendo un error fundamental en no haberle dado el mando adecuado en su momento a la campaña. O sea, nombró 2 coordinadores de campaña cuando siempre se nombra un general, que fue algo que pasó con la campaña de Francisco Labastida, y se generan disputas, duplicidad de funciones y se desvían los objetivos de la estrategia. Durante 60 días estuvo con 2 coordinadores que finalmente tuvo que corregir nombrando a Josefina Vázquez Mota. Y creo que también tiene el problema de que técnicamente, estratégicamente, que desdeñó la alianza con el Partido Verde, que era fundamental. Ya había un posicionamiento de los jóvenes, superado los problemas de corrupción del niño verde, no probados, y que le hubiera dado esa suma del voto joven. A él sí le hubiera sumado, ¿no? Porque dice que las alianzas no sumaron, pero no sumaron Bernardo de la Garza y Roberto Madrazo. Y Hugo lo sabe muy bien. Electoralmente esa alianza era más rentable con el PAN, aunque fue más rentable para el Verde dentro del PRI, creo. Yo creo que aquí hay una historia de agravios, ¿no? En términos de cuándo se rompió la alianza PRI-Verde. Entonces nos tenemos que remontar hace 5 años
y es una historia que fueron... Pan verde. Y es una historia que construyeron a pulso los panistas con el verde. Sí. Y dos, pero que estaban en la mesa de discusión. Siempre estuvieron, sin duda, sí. Porque así es la política. Pero lo que sí creo que en términos de cómo sale el verde en su alianza con el PRI es ventajosa para el verde, sin duda. En términos políticos, no que no en términos electorales. Pues ahora sí que lo veremos, ¿no? Sí. A ver, depende de los candidatos. Y hay un punto final de errores de la campaña de Calderón, desde mi punto de vista, que es si el voto duro del PAN son 8 millones, los 8 millones que tuvo Diego Fernández de Ceballos, y requirió 8 millones adicionales para hacer 16 Fox. Pero esos 8 millones adicionales no votaron por el PAN, votaron por Fox. Entonces, otro error estratégico no es haber abierto sus redes ciudadanas tipo amigos de Fox para diferenciar a un partido muy cerrado que es Acción Nacional a la necesidad que tienes de redes ciudadanas, que sí lo hizo López Obrador. Yo aquí lo que veo, es que los candidatos son más que la figura del partido. O sea, Roberto Madrazo le da más puntos negativos al PRI que el PRI por sí solo. AMLO es mucho más que el PRD y hablamos del efecto AMLO. Y Calderón pues se quedó chiquito con su partido cuando él pudo haber crecido más. Yo quiero decir algo ese es el punto, ¿qué maneja? Yo creo que la gran oportunidad que hubiera dado un viraje a la campaña, porque es una campaña de una historia ya sabida desde hace 3 años, como nunca en la historia del país, por las características del presidente, por las características de AMLO, por las características de Roberto y por las características de Santiago Krill. Punteaban desde hace 3 años, los hombres que hacen las encuestas cada 3 meses o cada 2 meses nos vienen diciendo que iba punteando. En fin, hay una información sobre los candidatos muy, vamos a decir, para el público extenuante, pero ya los conocíamos. La única novedad fue Calderón, y pienso yo que Calderón tuvo la gran oportunidad de posesionarse porque era poco conocido y sale de una victoria por la independencia muy creíble. Y 2, no solo tuvo la oportunidad de posicionarse como un candidato muy novedoso, con un proyecto joven, con un proyecto de renovación, de cuadro, sino que yo creo que el PAN, por lo que tú dices de los 8 millones que votaron por Fox, hubieran podido ver en Calderón, no el sucesor de Fox, pero sí un PAN muy estructurado, liberal y con ganas de atender a una administración mejorada, digamos. Mejorada. Les quisiera leer unos datos que me parece que pueden ser útiles para este análisis sobre cómo está percibiendo la gente a estos candidatos. Es una evaluación de candidatos, no la tradicional de atributos de quién gobernará mejor, quién tendrá más liderazgo, que sin duda es importante, quién lo hará mejor en la economía, quién es más honesto, sino este es un poco más de estado de ánimo. Entonces son 5 reactivos, uno que tiene que ver con enojo, miedo, orgullo, esperanza y confianza. ¿Quién le hace sentir más de estos estados de ánimo? Yo creo que hay algunas cosas que esperaríamos, son consistentes, otras parecen ser, yo creo, sorpresivas y quisiera ver qué piensan ustedes. Primero, en el tema de enojo, más enojo, la mayor parte, digamos, del enojo al parecer está concentrada en Roberto Madrazo. 40% de los electores dirían que Roberto Madrazo es quien nos hace sentir más enojo, luego vendría con 15%. Y ahí debe haber muchos priistas. Es probable que haya priistas o expriistas, no sé. ¿no? Sin decir nombres. Sin decir nombres. Algunos del norte del país, tal vez, ¿no? Andrés Manuel López Obrador vendría después y luego Felipe Calderón. Voy a concentrarme nada más en quién concentra más. Luego, ¿quién hace sentir más miedo? Curiosamente, miedo, que dentro del, creo yo, nuestras discusiones de clase media frecuentemente decimos que el candidato que da más temor es López Obrador, medido en población abierta, mayores de 18 años, una encuesta nacional, este porcentaje se concentra en Roberto Madrazo. Casi 30% de la población dice que quien genera más miedo es Roberto Madrazo. Luego viene orgullo. Aquí hay un dato bien importante porque es una anécdota. En más miedo tienes a López Obrador en 13 y luego tienes a Felipe Calderón en 6, pero pegadito en 5 a Patricia Mercado. O sea, que no es un asunto menor, ¿eh? No. O sea, no es un asunto menor. O sea, por el tema de las minorías. O sea, ¿será porque es mujer? Es más enojo 3% es esta y más miedo 5%, pegado al ¿será porque es mujer y no confían las en mujeres que... no dan miedo.
Bueno, a lo mejor a la presidencia de la República, o sea, tener una mujer como presidenta. Sin duda sería mejor, pero... No, yo creo que demuestra que no ha conectado, ¿no? Así es. Pero es más miedo. Sí. Pero sí es interesante que sea casi el mismo porcentaje, sí, claro, ¿no? me llama la atención la medición. Luego vendría Orgullo. Orgullo, bueno, el que más concentra, aquí es el líder en las mediciones, Andrés Manuel López Obrador con 31, y parejo vendría con 16 puntos Felipe Calderón y con 15 puntos Roberto Madrazo. Esperanza, ¿no? Que es casi un lema de campaña, 36% López Obrador y 25% Calderón, 22% Roberto Madrazo. Y finalmente Confianza, 35% Andrés Manuel López Obrador, 24% Calderón, 22% Roberto Madrazo. Ya señalaste una de las sorpresas. ¿A ti, Marcos, que te suenan? ¿Habrá algunas que te... Confirma lo que Alejandra decía al principio del programa. El voto de los electores es más emocional que razonado. Votan más con el corazón que con la mente. Y aquí se refleja muy bien, ¿no? Estos atributos, diríamos, o cuestiones, diríamos, subjetivos, ¿verdad? Reflejan lo que es el sentir del elector. Tiene mucho que ver con el mensaje que haya bajado, tiene que ver mucho con la esperanza de una mejoría en términos generales, o sea, el elector vota por la mejoría del bolsillo, no vota por ideologías. Por eso también me parece que es un gravísimo error estar sacando spots de Hugo Chávez. Que está basado en izquierdas, derechas. Está comprobado que derechas y izquierdas da lo mismo. Es más, la gente no está informada de eso ni le interesa. Y cada vez va a ser más hacia el futuro. La gente lo que quiere es en qué le van a beneficiar algo, ¿no? Oye, y aunque haya afectado, si reacomodas luego. Así es. O sea, yo te sorprendo y digo, ay, bueno, pues quién es Hugo Chávez. Y luego, pues ya suena muy serio. Suena duro. Marcos nos ha dicho muchas veces a lo largo de este programa que lo que tiene AMLO es que ha sabido movilizar este descontento social de las personas. ¿Felipe Calderón y Madrazo podrían bajar su discurso a esta cosa? Es que yo creo que aquí sí está la clave.